Ahí, ya está. Entonces, ¿cómo que se llama el estudio, hermano? Vamos a ponerle la novia del Mesías, ¿verdad? Si en verdad somos esa novia que está, que está esperando al Mashiach. Entonces, como Amén. dije yo, eh, para poder mostrar ese fruto, poder demostrar que en verdad somos la novia del Mesías, vamos a empezar con el versículo, con el capítulo, perdón, con el libro de Yohanan, Juan, capítulo 14, versículo 1. Hasta Amén. vamos a leer. Lo primero que nos pide el Mesías a cada creyente, a cada discípulo, ¿verdad? Porque somos discípulos también del Mesías, estamos siguiendo su camino. ¿Y qué dice, hermano, el primer versículo del capítulo 14 de Juan? Sí, leemos la palabra bajo la dirección de nuestro maestro Yahushua. Amén. Amén. Dice, no se turbe su corazón, confíen en Yahweh, confíen también en mí. Ahí está, ¿verdad? Esa es Amén. una de las claves o de la clave que tenemos que tener cada creyente, confiar en Yahweh, confiar en el Mesías. ¿Por qué? Porque solamente así, ¿verdad? Vamos a dar el fruto correcto que da el pueblo de Yahweh o el pueblo del Mesías también, ¿verdad? Porque Amén. vamos ahora al capítulo 15. Fíjese, esto del mismo libro de Yohanan, nos pasamos al capítulo 15 y desde ahí vamos a empezar a leer todo el capítulo 15 para que veamos cuál es el fruto que tenemos que dar nosotros y Sí. qué es lo que nos pide el Mesías para que nosotros estemos dentro del cuadro de la novia de Mashiach. Amén. ¿Por, por Y, qué? y algo que quería agregar, hermano, de la confianza, Exacto, de que eso es la verdadera fe, también confiar, exacto. que también viene de la palabra emuná, donde traducen fe. Amén. Como tener fe también es confiar. ¿Confiar en quién? Confiar en Yahweh y confiar en el Mesías, como él dijo. Como el centurión que el que le dijo al Mesías eh, que su siervo estaba enfermo, entonces el Mesías dijo, vamos, como para allá a su casa, y él dijo, solamente da la palabra y él sanará. El Mesías se maravilló. ¿Por qué se maravilló el Mesías? Su fe no estuvo en creer de que con la palabra solamente se sanaba, sino la fe de él estuvo en la confianza que él tenía de que así se haría. Él, Exactamente. él confió que si en el Mesías, que si el Mesías hablaba, él iba a ser sano, Amén. porque él sabía el orden de la autoridad que tenía el Mesías. Excelente comparación, muy, muy, muy bien Eh, acertado, porque esa es la verdadera confianza que se tiene que tener. El centurión, de hecho, dijo el Mesías, dice que ni en todo Israel había visto tanta fe como en, Amén, así mismo es. ¿verdad? Entonces nosotros Eh, tenemos que imitar ese proceder con esa, am- con esa fe, ¿verdad? No para que nos haga milagros, pero sí para que nos transforme nuestro corazón, nuestra vida, amén. ayude a proceder con un corazón sincero, con un corazón humilde y discernir con el espíritu de Yahweh y no con nuestro propio corazón, porque a veces nosotros queremos discernir y tomar decisiones con nuestra propia mente, nuestro propio corazón, que ese nos lleva a proceder de la manera incorrecta. Y nosotros pensamos Amén. que estamos haciendo el bien, pero si lo ponemos a la luz o en radiografía a lo que dice Yahweh y lo que dice nuestro Mesías, estamos mal. Entonces, por eso mismo, esto es importante para todos nosotros, los creyentes, principalmente para nosotros, porque como dijo Pablo, los de afuera, pues no, ¿verdad? No pertenecen a esta gran verdad, no pueden discernir, no pueden saber estas grandes verdades. Esto solamente es para la que va a ser novia del Mesías. Y si nosotros nos consideramos esa novia del Mesías, tenemos que proceder, como lo decía también en el capítulo 14, no recuerdo, 19 de Apocalipsis, donde dice que ellos eran sin mancha, todos los que eran del Mesías, que iban a ser para ser sacerdotes, reyes y sacerdotes de Mashiach y de Yahweh. Entonces, Amén.
así mismo. esas personas que están ahí las tipifica con túnicas blancas. ¿Y qué significa eso? Que están sin mancha delante de todo. Correcta. Pero vamos a ver por qué, o sea, el por qué debemos de estar así, porque aquí lo dice en el capítulo 15. Sí, hermano, si usted gusta leer, me encantaría escuchar este hermoso capítulo. ¿De qué versículo a cuál, hermano? Completo. Vamos a leerlo hasta... Vamos a leerlo hasta el 17. 17. Hasta el 17. Entonces rectifico. Juan, capítulo 15, versículo 1 al 17. Amén. Sí. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama mía que no está produciendo fruto, él la quita. Y toda rama que está produciendo fruto, la limpia para que dé más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste produce mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, lo echarán fuera y se seca como las ramas, que las recogen y las echan en el fuego y las queman. Amén. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. En esto se glorifica mi Padre, en que ustedes produzcan mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, más bien yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y produzcan fruto y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Esto les mando, que se amen unos a otros. Amén. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Sí. Yo creo que el capítulo habla por sí solo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el verdadero discípulo del Mesías? Claramente dice aquí que el que no está adherido a él, como la vid, como las ramas en la vid, si las ramas no están pegadas a ese tronco de esa vid o de ese árbol, ¿qué pasa con esa rama? Se seca. Se seca, como dice el Mesías. Amén. Seca, pero si está
puesta, injertada en ese árbol o en esa vid, esa rama no se va a secar, va a producir fruto. Amén. Entonces, lo que está diciendo el Mesías? Que si nosotros permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros y el Padre Todopoderoso también va a estar con nosotros. Pero Amén. si nosotros queremos hacer nuestras cosas a nuestro proceder, a nuestra mente, o como lo hacen algunas religiones también, que dicen ellos que ya no tenemos que hacer nada, que ya todo es por gracia, que ya los mandamientos están abolidos. Eso es estar despegado de esa vida o no está participando de ese alimento, ¿verdad? Que alimenta las ramas. Y esas ramas se secan y como dice el Mesías, son echadas al fuego. Claro, eso representa también el futuro, ¿no? Cuando viene el juicio, ¿verdad? Y estas personas pues son echadas ¿a dónde? Al lago de fuego. Amén, así mismo. Todopoderoso Yahweh, y como dice más abajo también, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. En esto se glorifica mi Padre, en que ustedes produzcan mucho fruto y sean mis discípulos. ¿Cómo nos podemos llamar discípulos del Mesías si no permanecemos en su amor y tampoco la palabra que nos dice Él que hagamos, no la hacemos? Entonces no podemos llamarnos discípulos, ¿verdad? Sí, así mismo es como está en el versículo 10, amado hermano, que dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos del Padre. Ahí vemos la importancia de los mandamientos. Por supuesto. La importancia de los mandamientos no es salvarnos, sino ayudarnos a permanecer en el amor del Mesías, en Yahweh. Ayudarnos a permanecer en el camino. También otra cosa muy importante que está más adelante en el versículo 14, que dice que nosotros somos sus amigos si hacemos lo que Él nos mandó. Exactamente. Si no hacemos lo que el Mesías mandó, no somos sus amigos. Exacto. Como no importa que hagamos todas las cosas que digan los líderes religiosos, pero si no hacemos lo que el Mesías mandó, lo poco que el Mesías mandó, aunque hagamos lo mucho que mandan los líderes religiosos, no somos amigos del Mesías. Hay otra cosa tan importante que él dijo aquí, en el último versículo, dice, esto les mando, que se amen unos a otros. Amén. Ese es el mandamiento más grande de toda la Torá, porque dijo, primer mandamiento, amar a Yahweh sobre todas las cosas. Segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén, así mismo. Muchos movimientos mesiánicos, muchos movimientos de la restauración de todas las cosas, están guardando los mandamientos de Yahweh, sí, guardan el Shabbat, guardan las fiestas, guardan todo lo que requiere la Torá en la cuestión de adoración, y todo eso está muy bonito, pero cuando se trata del prójimo, eso sí no. Pero fíjate, ese mandamiento lo pone el Mesías como algo bien grande. Esto les mando, que se amen unos a otros. Sí, amén. Como dijo también el libro de Santiago, mal pronunciado el nombre de Jacob, Santiago, dice, no se amen de palabra, sino de hecho, ¿verdad? Amén. No se amen de palabra, sino de hecho, porque no puedes decirle a tu hermano, oh, Yahweh te bendiga, hermano, ve con Yahweh, pero no le provees lo que él necesita, ¿verdad? Y yo soy creyente en Yahweh, porque lo está diciendo Santiago, como lo mal llaman el cristianismo. Para que entiendan los hermanos, si están bien, van a ver este video, Santiago, en el libro de Santiago está ese mandamiento tan importante que el Mesías nos manda. Amarnos los unos a los otros, no nada más decir Yahweh te bendiga, sino que el día que tú necesites o el día que necesite otro, y no tiene que ser hermano nada más, sino que otra persona, ahí, este es un mandamiento mayor, porque yo puedo dejar de guardar el Shabbat, yo puedo dejar de guardar las fiestas solemnes por ir a hacer algo para alguien que lo necesita. Amén. Mandamientos, porque el primer mandamiento es amar a tu prójimo, porque si amas a tu prójimo, si no amas, perdón, a tu prójimo, que lo ves y que lo podemos palpar, ¿cómo podemos decir que amamos a Yahweh? Que no lo vemos, ¿verdad? Amén, así mismo. Como dijo el Mesías, ese es el
el segundo mayor como de todo, porque toda la Torá y la palabra, toda la Biblia, lo que conocemos como Biblia, se resumen en esos dos mandamientos: amar a Yahweh y amar al prójimo. Exactamente. Entonces, como dice el apóstol Pablo también, que el amor cubre multitudes de pecados. Cuando uno ama, uno cubre multitudes de pecados. Entonces, ¿cuál es el fin de la palabra? El fin de la palabra es llevarnos a la perfección. ¿Y cómo nos lleva a la perfección? A través del amor a Yahweh y del amor al prójimo, como a nosotros mismos. Como mencionó usted, el apóstol Santiago, a quien llaman Santiago, cuando habla de la verdadera fe, que dice: muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿De qué te vale a ti, oh hombre vano, cuando venga un hermano necesitado, decir que Yahweh te bendiga, vete, come, sáciate, caliéntate, y no darle lo que ese hermano necesita? Y muchos hoy en día no hemos preocupado tanto por edificar templos de concreto, que no hemos descuidado de los templos espirituales de Yahweh, de nuestros hermanos, de los templos humanos, que son los que verdaderamente debemos estar edificando. Estamos edificando templos majestuosos de concreto, de millones. Los creyentes, cuando nuestros hermanos están pasando hambre, amén, que se resuelve con par de pesos. Entonces estamos dejando los templos que permanecerán por la eternidad, lo estamos descuidando por unos que son momentáneos, que serán destruidos. Por supuesto. Entonces, nos hemos descentralizado del fin. ¿Por qué nos hemos descentralizado? Porque no estamos guardando los mandamientos. Por eso no hemos permanecido en el amor del Mesías. Exactamente. Porque ¿qué es lo que vino a hacer el Mesías a este mundo? Sino dar amor. Amén, así mismo. Amar al prójimo. Él lo demostró con su proceder, con sus frutos que él dio, porque aquí lo dice: guarden mis mandamientos, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre. ¿Cuáles mandamientos eran? Sí, del Shabbat, y todos esos son mandamientos del Padre. Pero lo más importante es el amar a tu prójimo, porque él lo enfatiza aquí. Ámense los unos a los otros. Ese es el mandamiento que yo les doy, ¿verdad? Amén. Ese es el mandamiento más grande. Entonces, muchas veces los fariseos de ese tiempo, por eso mismo los condenó Yahushua, porque ellos se concentraban y enfocaban todo su enfoque en guardar estos mandamientos, pero poniéndoles demasiado rigor. Poniendo en Shabbat, no podías sanar en Shabbat porque era pecado para ellos. No podías cortar una manzana en Shabbat y saciarte de ese rico alimento en Shabbat, ¿verdad? Y ellos hacían el mandamiento tedioso, y en lugar por eso les dijo el Mesías: misericordia y no sacrificio. Amén. ¿Verdad? Estaban sacrificando a su prójimo, a su hermano, por guardar el mandamiento. Sí, nadie dice que no lo guardemos, debemos de guardarlos todos estos mandamientos, porque son requerimientos del Padre y los debemos de hacer, pero de una manera balanceada, de una manera donde no dejemos de poner atención también a nuestro hermano, que también lo necesita. Mira, como ahorita todos están celebrando esta fiesta tan bonita de Cabañas de solemne, que es un mandamiento de Yahweh. Pero nos hemos preocupado por aquellos hermanos que están pasando por situaciones como los hermanos de Venezuela, que están pasando por una situación terrible. Amén. No nada más es alegrarme yo, sino alegrarme con aquellos hermanos que también lo necesitan, y darles y suplirles, como dijo Santiago, lo que ellos necesitan, para que yo con mi conciencia pueda estar tranquilo, ¿verdad? Amén, así mismo. Tranquilo. Y entonces, ¿puedes contestar, hija, por favor? Disculpa, hermano, la interrupción. Ok. No. Entonces, le dices a Daniel, por favor, que vaya. Entonces, eso es lo que a veces nosotros dejamos de hacer por hacer algo. A veces nos comportamos como esos fariseos del tiempo. Amén. Así nos comportamos de verdad y nos olvidamos de... Yo me pregunto una cosa: si estuviera el Mesías Yahushua aquí,
él diría que estamos bien en ese proceder. Por supuesto que no, porque él aquí lo dice claramente, dice, si ustedes permanecen en mi amor, ¿verdad? Ustedes van a dar mucho fruto, ¿sí? Amén. Y también otra cosa que le quería pegar, no, ya lo último que le quiero comentar, que no nos vayamos tan lejos como los fariseos de antaño y los fariseos, llamando fariseos a los líderes religiosos de hoy en día, que están Claro. haciendo lo mismo, que agregan tantos mandamientos como tradicionales. Como un ejemplo, vemos el cristianismo que muchos dicen no use pantalones, no use maquillaje, no se arreglen, diemen. ¿Te ves? Entonces le agregan, oprimen a los hermanos pobres que no tienen que lo que consiguen dinero es a lo justo para su sustento. ¿Cómo uno lo va a obligar a dar un diezmo? Cierto. A dar lo que ellos no pueden dar. ¿Cómo uno va a hacer sentir mal a un hermano porque no pudo ofrendar? Y eso lo ve uno porque nosotros que hemos salido de ahí, nosotros lo hemos vivido también, que a los que dan lo exaltan, pero a los que no dan lo hacen sentir mal indirectamente porque le dicen, si usted diezma, está bendecido, y si usted no diezma, está maldito. Entonces, esos son cosas que hoy en día quieren guardar mandamientos que no se pueden guardar hoy en día, que no hay cómo guardarlo hoy en día. Y entonces los mandamientos que sí podemos guardarlo, entonces no lo estamos guardando. Entonces, por eso es que está la situación hoy en día como está, porque no hemos dejado volver solamente religioso, palabras, no hemos puesto como los fariseos de antaño, que eran muy blancos por fuera y muy relucientes, pero por dentro estaban como dijo el Mesías. Entonces, llenos de hipocresía y opresión al pobre y también de rechazo a los hermanos. Entonces, tenemos que volver al primer amor. Amén, amén. No, 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 definitivamente, hermano, eso es lo más importante sobre todo. Y yo, pues por eso yo enfatizo, estamos siendo en verdad, estamos procediendo como la novia de Mashiach, ¿verdad? Porque sí, está bien guardar todos los demás mandamientos, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar balanceados, como el judaísmo. Judaísmo es demasiado ortodoxo en cuestión de lo ritual, ¿verdad? En Sí, cuestión ritual, y se olvidan del mandamiento del amor al prójimo. Y el cristianismo está aboliendo los mandamientos de Yahweh y también olvidándose del amor al prójimo. Entonces, amén, se empiezan como dijiste tú, a llenar de mandamientos hechos por hombres, ¿verdad? amén, Donde te dicen, no hagas esto, haz esto, no vengas así, ven asá, no, el cine no es malo, ¿verdad? No te pongas joyas. ¿Dónde dice eso la Torá? Y lo que dice la Torá es esto, que guarde los mandamientos de Yahweh, pero que también, como dijo el Mesías, ámense los unos a los otros, porque eso es como la cereza en el pastel. Si tú haces amén, esto y haces también esto, estás haciendo bien. Pero como dijo también en el libro de Juan, el que quebranta uno de los mandamientos es como si quebrantaras toda la Torah. amén, así mismo es. Y el que quebrantamos es el más grande de todos, ¿sabes? De verdad. El El, amor al prójimo. ese es el que quebrantamos Sí. siempre más. Y para aclarar, hermano, también, muchos hermanos piensan que eso es nuevo, de lo que llaman el Nuevo Testamento, pero no, en Levítico 18, creo que está, hermano, 19, 18, por ahí, está ese mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo. Amén. Eso es desde antaño que está, desde que Yahweh entregó su mandamiento y antes, con nuestro padre Abraham, Adán, todos, todos se movían por ese principio, amar al prójimo, lo más importante, aparte del amor de Yahweh.
Entonces, no se escucha, amado hermano, ¿no? Oh, perdón, hermano. Sí. Como para enfatizar esto que estamos diciendo, el Mesías dijo así: el que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto. Y Amén. hay otro versículo en la Biblia que no recuerdo dónde está, pero yo sé que se van a acordar cuando yo diga esto. Lo voy a parafrasear. Dijo el Mesías: por sus frutos los conocerán. Amén. Ese es el mensaje más importante que el Mesías da. Por sus frutos los conocerás. ¿Por qué vas a conocer a una persona? Una persona puede pregonar algo de aquí de la boca, pero con una acción que haga vale más que 1000 palabras. Amén. Así Una mismo, acción que hermano. haga una persona vale más que 1000 palabras. Y a veces uno se contradice en nuestro proceder, porque pensamos una cosa, decimos otra cosa y hacemos otra cosa. Amén. Así mismo. Congruentes con lo que hacemos. Entonces tenemos que ponernos en ese balance, en esa frecuencia balanceada donde tenemos que pensar, ¿verdad? Y ser congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Amén. Una de las cosas que el Mesías dijo, que el que está con él produce mucho fruto, ¿verdad? Sí. Pero el que no está con él, dice, el que está separado de mí, nada puede hacer. ¿Sí? Si alguien no permanece en mí, lo echan fuera y se seca como las ramas, que las recogen y las echan en el fuego y se queman. Amén. Es Así mismo. clarísimo lo que nos está diciendo el Mesías. Él nos está poniendo ahí la llave o la clave para poder ser la novia de Mashiach o ser sus discípulos, como lo dice ahí, para poder llegar a esa meta que es poder reinar con él en el reino milenial. ¿Tú quieres ser parte de ese reino? Entonces, ¿qué necesitamos? Esforzarnos por hacer lo que es correcto, aunque nuestro corazón nos diga, no lo hagas porque no, es que es un pelado, es esto, es el otro. Tú tienes que proceder como procedió el Mesías. ¿Qué dijo el Mesías? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Él Así mismo. pidió por todos los pecadores. Ese es el proceder del Mesías. Y como dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Amén. Mis mandamientos como yo lo guardo los mandamientos de Yahweh. Él guardó el mandamiento de Yahweh cabalmente. No quiere decir que nosotros vayamos a ser igual que él, pero de perdida poder acariciar las sandalias de sus pies, haciendo un poquito, con que hagamos un poquito de lo que él hizo. Te aseguro Amén. que tenemos boleto para poder estar en ese día, ¿verdad? Amén. Hermoso pasaje bíblico. Vamos a continuar, hermano. Vamos a ir al libro de Juan. Al libro de Juan. Capítulo 2. Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3 en adelante. Fíjense lo que dice el apóstol Yohanan. Voy a leerlo yo, hermano. Sí. En esto sabemos que lo hemos conocido. ¿Cómo es? ¿En primera de Juan? O... Primera de Juan, perdón, hermano. Ok, sí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Deme un momento, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Sí, ya lo tengo, hermano. Ok. Dice, en esto sabemos que lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Elohim, y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como anduvo aquel. ¿Eh? Amén. ¿Qué te parece, hermano? Amén. Pasaje, Y un pasaje muy hermoso, corto, pero contundente. contundente. Algo muy importante, amado hermano. Como dice claro, que el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, ese es un mentiroso. Ese no lo conoce. Amén. Pero el que dice que lo conoce
y que está en él debe andar como él anduvo. Ustedes, que está en pasado. ¿Por qué repito esto? Porque esto es muy importante. El anduvo está en pasado. ¿En pasado cuándo? Cuando él anduvo aquí en la tierra. Así es que debemos andar nosotros, guardando el Shabbat, comiendo limpio, haciendo obra de caridad, dándole de comer a los pobres, velando por los enfermos. Entonces, así es que debemos andar nosotros, en humildad, mansedumbre, total obediencia ante Yahweh. Amén. Si nosotros no seguimos los pasos del Mesías, no somos sus discípulos. Podemos ser discípulos del líder religioso, pero del Mesías no. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los que se salvan son los discípulos del Mesías, no del líder religioso. Amén. Amén. Y definitivamente eso es lo que en verdad tenemos que demostrar. Demostrar que lo conocemos. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Amén. Que no, como vamos en el mismo libro, Primera de Yohanan o Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 18, vamos a ver lo que dice. ¿Por qué debemos de conocer? ¿Cómo es que debemos de conocer al Mesías? Porque aquí lo dice: hijitos, no nos amemos de palabra ni de boca, sino de hecho y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestros corazones confiados delante de él. En caso de que nuestro corazón nos reprenda, mayor es Elohim que nuestro corazón. Y él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de Elohim. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Este pasaje dice lo mismo que leímos en el libro de Juan. El Mesías lo dijo, que pidamos lo que quieran a su Padre y él nos lo va a dar, pero porque guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Amén. Y sus mandamientos, él es el que está diciendo aquí, Juan, que nos amemos de verdad y no da más de palabra, sino de hecho. Y ese es el mandamiento mayor de todos, porque Juan sabe que los demás mandamientos los guardaban estos hermanos judíos y hermanos prosélitos que también guardaban los mandamientos de Yahweh, pero él les decía: si ustedes se aman los unos a los otros, entonces ustedes permanecen en el amor de Yahweh y en el amor de su hijo Yahushua. Amén. Así mismo es. Y también como la importancia de guardar los mandamientos de Yahweh. Amén. Que como lo leímos antes en el capítulo 2, decía que los que guardan sus mandamientos se han perfeccionado en el amor. Para eso son los mandamientos de Yahweh, para perfeccionarnos en el amor. ¿Dónde es que encontramos el amor al prójimo? En los mandamientos de Yahweh. ¿Dónde es que encontramos hacer obra de caridad con la viuda, los huérfanos, los enfermos? En los mandamientos de Yahweh. ¿Dónde es que encontramos el perdón? En los mandamientos de Yahweh. ¿Dónde es que encontramos como cuidar al ciego, no maldecir al sordo? En los mandamientos de Yahweh. Todo está en los mandamientos de Yahweh. Para uno amar al prójimo, debe guardar los mandamientos de Yahweh. Si no guarda los mandamientos de Yahweh, incluso, hermano, cuando uno está guardando el Shabbat, uno está amando a su prójimo también. ¿Por qué? Porque nuestro prójimo descansa. El Shabbat es para que todo el que esté en nuestra casa descanse y se goce en ese día. Hasta el perrito de la casa no podemos poner a trabajar en ese día. Claro. Entonces, hasta en eso uno ama al prójimo cuando le da descanso de sus trabajos. Por supuesto que sí. Y es importantísimo, ¿verdad? Poder hacer eso, porque fíjate lo que dice en el capítulo 4 del mismo libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. En adelante, vamos a leerlo. Dice: si alguien dice yo amo a Elohim y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Elohim, a quien no ha visto. Y tenemos Amén. Este mandamiento de parte de él: el que ama a Elohim, ame también a su hermano. Qué precioso, ¿verdad?
Amén, así mismo. Enfocándonos yo sé que el Shabbat y todos los demás, como vuelvo a repetir, es importantísimo. Es parte de nuestra fe, es parte de la señal entre el pueblo de Yahweh y nuestro Elohim. Esa es la señal entre él y nosotros. Pero también esto, el que dice que ama a Elohim, tiene que también amar a su hermano, ¿verdad? Porque no puedo Amén, hacer así mismo. y dejar de hacer el otro. Fíjate lo que dice en el capítulo 5. Todo el que cree que Yahushua es el Mashiach ha nacido de Elohim. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Amén. Este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque Amén. todo lo que ha nacido de Elohim vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe. Porque tenemos Amén. confianza, volvemos a repetir, cuando empezamos el estudio, ¿qué dice? Confíen en Yahweh y confíen en mí, ¿verdad? Amén. No se turbe su corazón, confíen en Yahweh y confíen en mí. Amén, así mismo. Con eso vamos a vencer al mundo. Aquí lo dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, y esa es la fe que tenemos en Yahweh y en su Hijo. Y si procedemos con ese corazón, con esa mente, con ese fruto, como si estamos verdaderamente injertados a esa vida, a ese árbol que es Yahushua, la vida es Yahushua. Si nosotros estamos con él, entonces el amor de Yahweh y el amor del Mesías va a permanecer en nosotros. Pero para poder decir que yo amo a Yahweh, que dice aquí arriba, también tengo que amar a mi hermano, ¿verdad? Si alguien dice, yo amo a Elohim y odia a su hermano, ese es mentiroso, porque el que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar al Todopoderoso a quien no ha visto? Amén. ¿Verdad? Ese es un mandamiento grande y vuelvo a repetir, no nos convirtamos en esos fariseos, hermanos. No nos convirtamos en esos fariseos que solamente dicen palabras bonitas y hermosas, pero el proceder y el fruto de esa persona no es el fruto que da el verdadero pueblo de Yahweh o la novia del Mashiach. La novia del Mashiach da ese fruto rico en todos estos puntos que estamos viendo ahorita. Es importante, porque si nosotros queremos estar en ese día con Mashiach, necesitamos hacer esto, hermano. Si no lo hacemos, estamos perdidos. No podemos hacer nada, como dice el Mesías. No podemos hacer nada si no estamos con él. Amén, así mismo. Y también, hermano, otra cosa, los fariseos de hoy en día, los religiosos de hoy en día, ¿sabes? ¿A qué fue que vino el Mesías? Fue a hacernos volver a nosotros a los valores humanos, porque hoy en día le quieren hacer creer a uno que cuando uno hace algo bueno, esos son valores religiosos, pero no son valores de la religión, sino valores humanos. ¿Por qué? Porque antes de la religión existió el ser humano. Entonces, Yahweh, la palabra de Yahweh, esos son valores humanos que cada quien, por el bien de nosotros, por el bien de nuestra comunidad y por el bien de nuestra familia, tenemos que guardar esos valores que el Padre ha puesto ahí para que nosotros los llevemos. Porque sin esos valores, sin esos mandamientos, no hay orden, no puede haber orden. ¿Por qué tenemos una sociedad tan desarmonizada, tan corrupta, tan perversa hoy en día? Porque hemos abandonado los mandamientos de Yahweh. Exacto. Si no hubiésemos abandonado los mandamientos de Yahweh, la cosa hoy en día fuera muy distinta, pero muy distinta. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Que tanto en la religión como en los líderes políticos, todos han abandonado la palabra de Yahweh y se han entrado solamente en fábulas, en tradiciones, en dogma y doctrina de hombre que no tienen ninguna fuerza ante los apetitos carnales, como dijo el apóstol Pablo. Amén. Y hemos olvidado lo importante, los mandamientos, las enseñanzas de nuestro Padre Yahweh, la que Él dio
por medio de los profetas y por medio de su Hijo. Entonces, incluso así que mucha gente repudia los mandamientos, pero no saben, no se han dado cuenta o se hacen de la vista gorda que hasta el creer en el Mesías es uno de los mandamientos de Yahweh, porque eso lo tenemos en el capítulo 3, versículo 23, que dice en Primera de Juan, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yahushua el Mesías, y que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Entonces, hasta el creer en el Mesías es uno de los mandamientos. Así que no podemos hablar mal contra los mandamientos del Padre. Si hablamos mal contra los mandamientos de nuestro Padre Yahweh, nuestro Padre Celestial, lo que estamos apoyando a esta sociedad corrupta y nos estamos dejando guiar por esa puerta ancha que dijo el Mesías, que lleva hacia el camino de la perdición, y no por la puerta estrecha, la que lleva hacia el camino de la salvación. Nuestra verdadera riqueza, porque hoy solamente tenemos los ojos puestos en las cosas materiales, pero no hemos olvidado de las cosas espirituales, las que traen verdadero gozo y paz, las que completan nuestro gozo, como dijo el Mesías. Si hacen lo que yo le mando, su gozo estará completo. Amén, exactamente. Desafortunadamente hoy en día las naciones de este mundo han separado la fe de las escuelas. Ahora ya como Dios le llama, la religión, nada tiene que ver con la escuela, pero a los niños se les ha enseñado, ya se ha perdido los valores de la instrucción del Padre, porque ya a los muchachos de ahora no les interesa nada de esto. ¿Por qué? Porque en las escuelas ya no les instruyen con este libro. Ahora ese muchachito crece, se puede hacer un delincuente. Después de que se hace delincuente, comete un error o comete algún delito, lo meten a la cárcel, y en la cárcel sí le dan una Biblia a ese muchacho, ¿verdad? Cuando antes de llegar ahí, mejor se lo hubieran dado desde sus inicios a ese muchachito, para que ese muchachito no llegara a la cárcel, ¿verdad? Pero desafortunadamente el gobierno así hace estas cosas, y es la simiente de la serpiente. Obviamente que Satanás y sus demonios lo que quieren es que esta sociedad se destruya por completo. ¿Y de dónde comienza? Pues desde nuestros hijos, ¿verdad? Por eso nuestros hijos hoy en día están viviendo en momentos muy difíciles, a donde las corrientes de este mundo los están arrastrando por el mundo de la perdición, ¿verdad? La tecnología, las influencias de la tecnología, los juegos de violencia, todas estas cosas los están apartando del amor de Yahweh. Y ahora ya se está desvirtuando todo esto de una manera impresionante, y pues nos queda a nosotros, ¿verdad? Como creyentes, como la novia de Mesías, ¿verdad? Nosotros perseverar y no dejarnos guiar por esas corrientes. Nuestros hijos también, tratarlos de llevar por este camino. Como dije hace un rato, es difícil, hermano, y es triste, pero solamente nos queda pedirle al Padre que a nuestros hijos los toque, para que ellos no se aparten de este camino, porque este camino es difícil, es bien difícil el camino de Yahweh, pero no es imposible, ¿verdad? Como dijo Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y amén. Como dice, confíen en mí, confíen en Yahweh y confíen en mí. Si nosotros confiamos en Yahweh y en el Mesías Yahushua, tenlo por seguro, hermano, que no nos va a dejar caer el Padre de la mano. Como lo dice en este mismo libro, a ver si lo puedo percibir, hermano. Y como le estaba diciendo, hermano, esa es la verdadera riqueza del hombre, la confianza en Yahweh. Eso es. Nosotros podemos tener todo, casa, carro bueno, muchos millones, pero si nos falta la fe, la confianza en Yahweh, si nos falta Yahweh en nuestra vida, no tenemos nada. Somos los más miserables del mundo. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera riqueza está en nuestro corazón, y ahí solamente puede penetrar nuestro Padre, el Todopoderoso. Amén. Así mismo.
como está aquí en este mismo libro de Yohanan, ¿verdad? Vamos a continuar en este mismo libro de Primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 13 dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. ¿Sí? Amén. Así que, si nosotros confiamos en Yahweh, como dijiste tú, y en el Mashiach Yahushua, nosotros nos hemos perfeccionado en el amor, porque Yahweh nos guía con su espíritu. Aquí lo dice, nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos testificado que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Así que Amén. eso es importantísimo para ser la novia de Mashiach, como vuelvo a repetir, para ser discípulos de Mashiach, hijos de Yahweh, necesitamos dar ese fruto que es el fruto verdadero que da su pueblo Israel. Yo siempre que hago la oración, le digo al Padre, Padre Todopoderoso, ayúdanos a todos los que estamos presentes, a que nosotros demos el fruto que da tu pueblo Israel, pero el Israel verdadero que te ama y te respeta, porque sabemos que Yahweh sacó de Egipto, sacó de Egipto a Israel y lo llevó a ¿dónde? Al desierto, ¿verdad? Amén. Pero todo el pueblo de Israel que vivía en el desierto respetaba a Yahweh. No. ¿Verdad que no? ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? Lo que eran niños, pues como dice un dicho, como Yahweh sacó a Israel de Egipto, pero pero lo difícil fue fácil sacar a Israel de Egipto, pero lo más difícil fue sacarle a Egipto de Israel. ¿Sí? Porque eso fue lo que, como pasa hoy en día, no ha sacado a nosotros del cristianismo, pero lo más difícil es sacar el cristianismo de nosotros. Eso es lo que conlleva el tiempo. Esos dogmas de Trinidad, de esa superfe, de andar buscando siempre lo sobrenatural, ¿sabes? De andar andando nada más de andar amando nada más de palabra y de boca. Exactamente. Entonces, eso es lo que es difícil, sacar esos pensamientos de nosotros. En ese sentido figurado del Israel del desierto, en el sentido figurado que en comparación a nosotros, por eso mismo, todos se llamaban Israel, sí, todo el pueblo que salió de Egipto y fue llevado al desierto, todos eran Israel, lo dice la escritura claramente, sí, eran Israel, porque el Padre les dice, oh Israel, ¿verdad? Amén. Así le dirás al pueblo de Israel, le decía Moisés, pues todos eran Israel, pero no todos obedecían al Padre, no todos hacían la voluntad de Yahweh. Solamente un pequeño remanente fue el que logró llegar y pasar a la tierra prometida por mano de Yahushua o Josué, hijo de Nun, ¿verdad? Esa comparación es igual a la de nosotros. Todos los de los movimientos mesiánicos y hasta los mismos cristianos, vamos a suponer, son Israel, sí, somos Israel, pero nada más un pequeño remanente, un pequeño grupo de personas van a poder lograr llegar a heredar, ¿verdad? La tierra prometida que Yahweh nos prometió desde tiempos antiguos, ¿verdad? Sí. Y reinar con Mashiach. Esa es la novia de Mashiach. Esa es la novia verdadera de Mashiach. Amén. Y también otra cosa que le quería decir, hermano, como vamos a prestar a nuestros hermanos los cristianos de aquí, porque ellos dicen que ellos no son israelitas, que ellos son gentiles. Sí, bueno, pues es por conocimiento, ¿verdad? Sí, pero lo que se consideren israelitas por estar injertado en el olivo, esos son Israel, ¿sabes? Pero si no se consideran israelitas, ¿por qué somos israelitas? Porque estamos en el Mesías, nos consideramos Israel. Pero si vivimos siempre diciendo que somos gentiles, entonces ya el Padre va a tomar la palabra y nos va a hacer gentiles, hermano, porque eso es... Algunos hermanos cristianos que están en esa fe, engañados por el falso profeta, obviamente, porque pues yo creo que cada uno de estos hermanos que son cristianos y van a sus religiones, van con toda la fe del mundo, sí. Amén.
no, pero han sido engañados por estas falsas religiones, perdón, que han abolido los mandamientos de Yahweh, y desafortunadamente estos hermanos pues siguen esas doctrinas, ¿verdad? Porque ellos creen que así es, que el Padre abolió los mandamientos, pero el Padre en algún momento les va a abrir sus ojos. Ojalá que muchos de estos hermanos en este proceso de restauración pues cambien a la verdadera fe, y pues ahora sí, como dice en el libro de los Romanos, ¿no? Que hasta que entre el número pleno de los gentiles, pues es cuando va a venir el Mashiach y todo Israel será salvo. Pues esperemos que sea así, y que sean más hermanos los que se les estén abriendo los ojos y que estén volviendo a la verdadera fe hebrea, ¿verdad? La fe antigua que Abraham, Isaac y Jacob practicaron, ¿verdad? Y sin ningún dogma, sin ninguna tradición, sin ningún mandamiento humano, sino tal y como Yahweh se los dio, así mismo que nosotros y todos estos hermanos lo podamos lograr, ¿verdad? Guardar. Lo importante de todo esto no es conocer la verdad, porque una vez, como dijo el Mesías, una vez ya conociendo la verdad nos hace libres. Amén. Es lo más difícil, poner en práctica esa verdad. ¿Sí? Amén. Sí. Ya ponerla en práctica ya es algo diferente. O sea, conocer la verdad, muchos han conocido la verdad y ya conocen la verdad. Como dijo el Mesías, las semillas que cayeron en la tierra buena, otras cayeron en los abrojos, otras cayeron en las piedras, pero recibieron la palabra. Sí, qué gran verdad, wow, qué precioso, y wow, esta gran verdad nunca la había conocido tal y como me la has presentado. Nos pueden decir así, pero pasa el tiempo y se les apaga esa fe, se les apaga, y vuelven otra vez a sus problemas del mundo, como dicen, y los abrojos son los que por los problemas del mundo los ahogan, y pues pierden esta fe. Entonces, que nosotros seamos que esas semillas que caen en la tierra fértil, que nuestra fe sea genuina, como dice el Mesías, que somos como nuestra casa sea edificada en la roca y no en la arena. Y como dice también en el capítulo que acabamos de leer, que confiemos en Yahweh, que confiemos en Él. Esa es una fe verdadera, una fe basada y cimentada en la roca pura, que es Yahweh y su Hijo Yahushua. Si estamos haciendo eso, entonces vamos por buen camino. Y todavía nos falta, porque vamos a continuar con el estudio, que ya mero vamos a acabar, con el favor de Yahweh. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Sí. También otra cosa que le quería comentar, hermano, que muchas algunas veces, como buscamos la limpieza espiritual en aceite o en agua, o que otro nos ponga la mano y que para que nos liberte. Pero como dijo usted, el Mesías dijo: si permanecen en mi palabra, será verdad, la verdad los hará libres. También estábamos diciendo en Juan capítulo 14 que ya estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado, que nos ha enseñado. Entonces, ya nosotros no podemos ni siquiera pensar que hay un demonio dentro de nosotros, o que nosotros somos, o que nosotros estamos poseídos o influenciados. No, ya nosotros estamos limpios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Perseverar. ¿Por qué perseverar? Porque aunque estamos limpios, todavía estamos en el cuerpo, en nuestra carne pecaminosa, y vamos a tener tentaciones. Y también en ocasiones vamos a fallar. Claro. Pero cuando fallemos en uno de esos puntos mínimos, tenemos que confiar en que en abogado tenemos ante el Padre. Entonces, y volver a levantarnos y seguir nuestro caminar. Amén. Nunca desmayar. Trompezamos, pero levantarnos. Hay una, como dije hace un rato, hay una hermosa canción que a veces canto yo en la asamblea, y nomás quiero cantar unas estrofas de esta hermosa alabanza que precisamente es católica, es católica, pero le he restaurado los nombres, y dice así: amarte solo a ti, Yahweh, amarte solo a ti, Yahweh, amarte solo a ti, Yahweh, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Yahweh, seguir sin desmayar, Yahweh, postrado ante tu altar, Yahweh, y no mirar atrás. Lo acabas de decir, hermano. Ven.
no mirar atrás, sino seguir para enfrente. Nuestra mirada que sea siempre para enfrente y no volver a nuestras prácticas antiguas. Voltear a ver para atrás es como la mujer de Lot. Amén. Vamos a ser destruidos. Sí, en un sentido figurado, la mujer de Lot volteó y fue convertida en estatua de sal. Pues nosotros, si hacemos lo mismo, va a haber consecuencias en el... Shalom, hermano. Shalom, hermana, Yahweh le bendiga. Shalom, hermano, Yahweh le bendiga. Entonces, ese es el proceder que tenemos que tener, ¿verdad? Confiar en Yahweh, confiar en Yahushua y no mirar atrás, seguir el caminar, seguir tu caminar, dice la canción, dice la alabanza. Ese es el proceder de cada uno de nosotros. Amén. Aleluya, alabado sea Yahweh. Alabado sea el Todopoderoso. Ahora vamos a ver en el libro de Gigalut, Revelación, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 26. Vamos a leer lo que dice. Si gusta usted leerlo, hermano. Capítulo 2, versículo 26. Ajá. Dice: ¿Qué dice el Mesías? Esta es palabra de Yahushua. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él la guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero, como vaso de alfarero se quiebran, así como yo también lo he recibido de mi Padre. Sigo, hermano. Sí, adelante, hermano. Además, yo le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las asambleas. Amén, amén. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Dice el Mesías, al que venza y guarde mis obras hasta el fin. No dice, y guarde mis obras hasta el año que viene nada más. O guarde mis obras hasta nada más 15 años. No, hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? De nuestros días. Hasta que yo me muera, hasta que tú te mueras, hermano. Amén, así mismo. O si mañana viene el Mesías, hasta ese día. Amén. No podemos decir, hoy no, mañana sí. O pasado no, y después de un mes sí. No, sí, o le voy a pedir un permiso a Dios el domingo para el lunes volver. No, por eso dice, aquí es al que venza, no es al que quiera, no, ven tú, como dice el cristianismo, una vez salvo para siempre. No, señor, No. Es al que venza, dijo Pablo, porque solamente los que perseveren hasta el fin. Pero Pablo dijo una frase así, los que arrebatan o los que, no recuerdo bien, solamente los que perseveren hasta el fin van a tomar ese galardón. Estoy parafraseando, ¿verdad? Los que terminan la carrera. Sí, los que llegan hasta el fin de la carrera, esos son los que van a tener la corona de la vida, ¿no? De la vida eterna. Amén, así mismo. Dice que un atleta, si llega hasta la meta, va a quedar en primero o segundo lugar, pero llegó a la meta. Esa es la tirada, llegar a la meta. Amén, así mismo. No importa el lugar. No importa el lugar. Llegar a la meta. No nos podemos quedar a la mitad, no nos podemos quedar a 3/4, no nos podemos quedar a 1 metro. Tenemos que cruzar la meta para poder obtener ese galardón. Porque aquí lo dice el Mesías, al que venza y guarde mis obras hasta el fin. ¿Cuáles obras? Las que ya hablamos hace un momento atrás. O como él anduvo, el que ande como él anduvo. Exacto. Ya hablamos de eso, de las obras que quiere el Mesías que hagamos, que nos amemos como hermanos, que amemos al que no es nada de nosotros. ¿Qué dijo el Mesías? ¿Qué mérito tiene que nada más ames a los tuyos? Amén, así mismo. Hasta los gentiles hacen eso. Sí, dice, los gentiles hacen eso. Nosotros no somos gentiles, nosotros tenemos que sobrepasar la justicia de los fariseos y de los gentiles y de todo para ser parte de la novia del Mashiach. Sí, porque el Mesías le dijo a sí mismo a los discípulos que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Porque sabía cómo eran los fariseos y los escribas, ellos sí eran legalistas.
¿Qué les dijo? Ustedes ponen a hacer ni lo que ustedes pueden hacer. Quieren ponerle carga a ellos que ni ustedes quieren llevar. Amén, así mismo es. Entonces, ¿cuál amor había hacia el prójimo? O sea, Lo que hacen los religiosos de hoy en día, como un ejemplo, como hacen en el catolicismo, que los sacerdotes no se pueden casar, pero ahí andan todos como bregando tras haciendo cosas indebidas. Sí, haciendo cosas indebidas tras la espalda de la gente. Entonces son cosas que ellos por fuera, los religiosos por fuera se muestran muy limpios, pero por atrás son otra ficha muy distinta. Amén. Exactamente. Entonces ahí está. Estas son como llaves maestras que nos están diciendo cuál es la novia del Mashiach. Nos están describiendo quiénes son los candidatos para ser parte del que va a reinar con Mashiach y quién va a pertenecer a ese gobierno. Miren, sí. Cuando venga el Mashiach dice, al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él lanzará con cetro de hierro como vaso de alfarero que se quiebran, así como yo también las he recibido de mi Padre. Además, bueno, ya hasta ahí. Vamos a leer lo que dice acá arriba también, en el versículo, a ver, déjame ver, hermano, discúlpame, es que parece que me confundí aquí un poquito. Ok, el versículo 5, lo voy a leer yo, del mismo capítulo 3, dice, de esta manera, el que venza será vestido con vestiduras blancas, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus mensajeros. Y vuelve a decir, al que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Aquí lo está diciendo. De esta manera el que venza será vestido con vestiduras blancas. Y él va a confesar nuestros nombres delante de Yahweh, delante de su Padre. O sea que él ya nos tiene ahí registrados para que seamos parte de ese gobierno. ¿Pero qué necesitamos? Vencer. Y atrás que decía en el capítulo 15, el que permanezca en mí, ¿verdad? Amén. Yo permanezca en mí. Y esa va a dar mucho fruto. Tenemos que dar fruto. Amén. Eso es. Tenemos sí, y para aclarar algo, hermano, como que no se vayan a confundir lo que escuchan este video. No estamos hablando de fruto de riqueza ni de dinero. El Mesías se refiere a fruto del Espíritu, fruto de paz, gozo, mansedumbre, lo que llamamos valores humanos, solidaridad, amor, confianza, templanza, seriedad. Esos son los frutos que el Mesías nos exige. Y también otra cosa, hermano, esto de la salvación, como estamos viendo, es necesario perseverar para ser salvo. ¿Y cómo perseveramos? Guardando los mandamientos. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en la religión enseñan, hay una doctrina que es como tergiversa una palabra de Pablo que dice, cree en el Mesías y serás salvo tú y tu casa. Ellos tergiversan eso y dicen que porque ya el papá es creyente, ya el hijo es parte de la promesa, también se salva. Aunque el hijo no haga nada, aunque el hijo sea un delincuente, no malandro, ya de que es parte de la promesa de ser salvo tú y tu casa. Claro. Pero si leen más adelante, verán cómo el carcelero y su familia toda completa se bautizaron. Nada más no fue el carcelero, fue la familia completa. Entonces, ¿qué ellos quisieron demostrar con ese bautismo? Que ellos estaban a la disposición de Yahweh, que ellos iban a hacer la voluntad del Mesías. Y entonces, si permanecemos haciendo la voluntad de Yahweh, guardando la palabra del Mesías, andando como él anduvo, entonces ahí, si permanecemos hasta el fin en ese camino que nos trazan los mandamientos de Yahweh, entonces ahí es que seremos salvos. Pero si desmayamos, ya no hay salvación, la perdimos. Así como la recibimos por gracia, así como la recibimos por un regalo de Yahweh, el único que tiene poder
para quitarnos esa salvación, somos nosotros mismos. Porque mientras nosotros queramos obedecer a Yahweh de todo corazón, Yahweh no nos va a quitar la salvación. Entonces, cuando nosotros queramos y decidamos no obedecer a Yahweh, entonces nosotros mismos nos hemos arrebatado la salvación. La hemos perdido por nuestra propia cuenta. Ni el Satán ni nadie tienen autoridad para quitarnos la salvación. Está en nuestra decisión. Amén. Cada uno de nosotros tenemos ese libre albedrío, ¿verdad? De poder decidir. Dice la Torá claramente, dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Yahweh nos recomienda, toma la bendición. No tomes la muerte, no tomes la maldición, porque ese camino te va a guiar a tu propia perdición. Pero amén, así mismo. Puesto esos dos caminos. Está delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge, ¿verdad? La bendición si guardamos los mandamientos y la maldición si no guardamos los mandamientos. Por eso es que vemos tantas naciones bajo maldición. Tanta gente bajo maldición. ¿Por qué? Porque no guardan los mandamientos de Yahweh. Está bajo el maligno y bajo maldición también. Amén, así mismo. Esa es una de las cosas que también hace diferenciar los que son las naciones o los gentiles de la novia de Mashiach. Y también Israel, porque Israel, vuelvo a repetir, Israel somos muchos, millones, tal vez millones en todo el mundo, pero pocos son la novia de Mashiach, como puse el ejemplo, ¿cómo se llama? Figurado del desierto. Israel en el desierto pecó, Israel sí pecó, y pecaron contra Yahweh, hicieron cosas indebidas delante de Yahweh, y Yahweh los castigó y murieron todos en el desierto. Solamente un pequeño remanente logró pasar a la tierra prometida. Pues de igual manera, todos nosotros estamos en un desierto espiritual, caminando en este desierto espiritual. Y en algún momento, ¿verdad? Cuando venga Mashiach, solamente un pequeño grupo vamos a pasar a ser parte de esa promesa. La promesa que solamente le da a sus elegidos, a los que van a reinar con él, como acabamos de leer, al que venza. Y ahora vamos a ir al capítulo 3, versículo 19. Fíjense lo que dice en el versículo 19, hermanos. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, fíjate otra vez, vuelve a repetir, yo le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y vuelve a repetir, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. ¿Te das cuenta la magnitud de este pasaje, hermano? El versículo nos está diciendo a todos, así como yo también vencí, y Yahweh me dio la autoridad de sentarme en su trono, así tú también puedes vencer, porque él fue un ser humano, un ser humano. Sí, también aquí vemos otra cosa, amado hermano, la disciplina. Porque dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Amén. ¿Por qué el creyente tiene que pasar por malos ratos, por dificultades? Es la prueba. Que soportar todos los dolores que soportó el Mesías, porque eso es parte de nuestra disciplina. Claro. ¿Qué pasó con él después de que fue bautizado, después de que fue sumergido en el agua por Yohanan? No fue llevado al desierto para ponerlo a prueba al Todopoderoso con el Satán, ¿verdad? El Mesías pasó también por una prueba, lo dice la Escritura. Pues imagínate él siendo el Mesías, ahora nosotros, contimás, o sea, porque todos tenemos que pasar por esa prueba. Por eso dice, yo disciplino. El Todopoderoso a través del Yahoshua nos disciplina también y también nos ama, pero también como dijo Yahweh, yo los hice pasar en el desierto como fuego, como oro en el fuego para ver si me amaban, ¿cierto o no? Amén, así mismo. Entonces esta prueba es en realidad
una prueba de fuego para ver si en verdad amamos al Todopoderoso. Amén. Y si en verdad tenemos ese fruto que ya dijimos hace unos momentos atrás, entonces estamos siendo parte de ese cuadro que dibuja el Mesías aquí como la novia del Mashiach, al que venza, solamente a los vencedores. Aquí no hay perdedores, aquí hay vencedores nada más. Y no se habla ni de intermedio, oh sí, ya casi la logró, pues que pase de panzazo, no. Sí. Aquí solamente se trata de puros vencedores, no hay otra, no hay eso, hay un solo camino, un solo Elohim, un solo mediador, y solo vencedores. Amén, así mismo. ¿Verdad? Sí. Amén, amén. Y bueno, pues prácticamente este es el estudio, hermano, de si estamos nosotros en realidad procediendo conforme al fruto que da la novia de Mashiach. Si en realidad somos, ¿verdad? Estamos haciendo lo que Yahweh nos dice y somos seguidores del verdadero Mesías, como dijo Juan, primera de Juan, el que dice que lo conoce tiene que andar como anduvo aquel. ¿Y quién es aquel? Nuestro Mesías, ¿verdad? Amén. ¿En realidad estamos siguiendo esas pisadas? ¿En realidad estamos siguiendo sus pisadas del Mesías? Vamos a ponernos a meditar en eso y si estamos mal en algo, hay que ser humildes y reconocer y empezar a trabajar en esos puntos, empezar a trabajar en esos defectos de cada uno de nosotros, porque lo digo por mí, primeramente, por mí, hermano, porque yo soy un pecador. Amén. Todos somos pecadores, hermano. Todos estamos en la misma condición. Así como dice nuestro Morey Yosef, si alguien aquí no tiene defectos, entonces no tiene que escuchar este tema. Un mensaje. Este mensaje no le queda a esa persona, porque esa persona no necesita este mensaje. Este mensaje lo necesitamos nosotros, los pecadores. Nosotros, los pecadores que queremos ser parte de ese cuadro que nos pinta la Torá y el Mesías y Yahweh nuestro Padre. Si queremos pertenecer a eso, entonces tenemos que esforzarnos tanto para poder vencer, para Amén, poder hacer dignos y merecedores de ese galardón. Amén. No es fácil el camino, no es fácil, pero si confiamos en Yahweh y confiamos en el Mashiach, como lo dije en el principio del estudio, entonces vamos a lograr ser vencedores. Amén, así mismo es. Porque una cosa es un pecador arrepentido y otra cosa es un pecador que no se arrepiente. Exactamente. Sí. Esa es la única diferencia que hay. El pecador arrepentido, aunque falle en algún punto, cada día de no fallarle. Pero el pecador que no se arrepiente, ese vive para el pecado. Amén, amén. Así que para terminar el estudio, hermano, yo quiero primero quiero leer en el libro de Revelación este versículo que está en el capítulo 14 y versículo 12, que dice así. ¿Quiere leerlo usted, hermano, por favor? Sí, dice: aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahushua. ¿Qué les parece? Este es el Nuevo Testamento como lo conocen nuestros hermanos cristianos. Amén. Para que digan que estamos metiendo mano, lo puede leer de cualquier versión, Reina Valera, versión del Nuevo Mundo, etcétera, etcétera. Cualquier versión le va a decir lo mismo que estamos leyendo aquí. Aquí se requiere la perseverancia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Yahweh. ¿Cuáles mandamientos? ¿Verdad? ¿Cuáles mandamientos? Shabbat, amar al prójimo, amar a Yahweh, todos lo que están a la posición de guardarlo hoy en día. Amén. Porque como algunos hermanos piensan que hay que guardar toda la ley, no toda la ley, porque hay cosas que hoy en día no hay cómo guardarla. Como un ejemplo, lo de los sacrificios rituales, ya eso no hay que guardarlo.
Claro que no. ¿Sabes? Entonces tenemos que guardar los mandamientos que son, los mandamientos sacerdotales no son para nosotros, como los mandamientos de las mujeres no son para los hombres, los mandamientos de los hombres no son para las mujeres, los mandamientos generales nos incumben a todos, pero tenemos que estudiar los mandamientos de Yahweh y guardar los mandamientos que debemos guardar. Amén. Así mismo. Para que entiendan nuestros hermanos cristianos, cuando vean este mensaje o cuando lo escuchen, los mandamientos rituales, con lo que tú estabas hablando de los animalitos que mataban y sacrificaban para ofrenda a Yahweh, como podían ser de sacrificio de paz o sacrificio para pecado, todos esos sacrificios dejaron de ser, no nada más porque ya no hay templo. Sí, ya no hay templo, ya no se puede hacer sacrificios de ningún animal. Tiene que haber el templo de Jerusalén, obviamente, tiene que existir ese templo. Pero aún así, aunque existiera el templo de Jerusalén, ya no son válidos los sacrificios de animales. Y voy a decir por qué. Porque el mismo Pablo lo dijo. Nuestro Cordero Pascual es Yahushua. Amén. Fue el Cordero que derramó su sangre preciosa por todos nuestros pecados, y no para repetirlos cada año, sino que una sola vez, y con eso bastó para que Él limpiara el pecado, y no nada más los de nosotros, como dijo Juan, sino los de todo el mundo. Entonces, amén, una sola vez, por esa causa, ya el sacrificio de animales no tiene validez. Ese sí quedó completamente descalificado por el sacrificio de nuestro Mesías, porque ese sacrificio fue el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto, mientras que los de los animalitos eran sacrificios que se tenían que estar haciendo constantemente, y ese animalito solamente cubría el pecado, mientras que el sacrificio del Mashiach limpió el pecado, lo quitó por completo de nosotros. Claro, siempre y cuando que nosotros demos el fruto que da Él, ¿verdad? Como amén, así mismo. Ese fruto lo tenemos que dar. Si no damos el fruto, esa sangre no tiene efecto sobre nosotros. Tenemos que dar el fruto, tenemos que renacer como nuevas criaturas, que tenemos que estar injertados en ese árbol, en ese olivo, en esa vid que es el Mesías. Si estamos conectados con Él, entonces Él está conectado con nosotros y vamos a producir mucho fruto. Y esos son los mandamientos que en verdad debemos de guardar. Él es el sacrificio perfecto y ya no hay otros sacrificios. Concerniente a los sacrificios rituales que se guardaban en el tiempo de Moisés, o como la ley mosaica también, esa ley mosaica. Como un ejemplo, hermano, también como este mandamiento de los diezmos. Ese mandamiento hoy en día no se puede guardar porque Yahweh regularizó eso. Si usted, como un ejemplo, si usted quiere diezmar, usted diezma. Pero a usted nadie le puede exigir un diezmo. Claro. Nadie le puede exigir un diezmo, porque eso de los diezmos, hay regularizaciones. Eso de los diezmos, como para diezmar, conforme a la palabra, debe haber un templo y debe haber un sacerdote levítico. Amén. Que cobre ese diezmo, pero no lo hay. Entonces, como un ejemplo, mandamientos como esos no se pueden guardar hoy en día. Claro. Porque no hay cómo guardarlo. Ese tema es un poquito, ¿verdad? Complejo. Sí, como un ejemplo, nada más poniendo el ejemplo de algunos mandamientos. Claro, que podemos después abundar más sobre eso, los diezmos. Ahora, ¿cómo se debe? Ya no son como los diezmos de antes, ¿verdad? En el tiempo de Moisés, o en el tiempo de cuando estuvo el templo, que se tenía que diezmar, ¿verdad? Para el sacerdocio, y el diezmo se repartía entre los pobres, cómo lo hacían, cada cuándo era. Por eso podemos abundarlo sí, eso ya es para otro tema. Eso nada más era como un ejemplo, poniendo el ejemplo de los mandamientos, como un ejemplo de los mandamientos que se pueden guardar plenamente hoy en día, como el Shabbat, que eso no tiene requisitos, eso lo puede hacer uno donde uno quiera, como el amor al prójimo, también eso puede ser uno donde uno quiera, como son muchísimos otros mandamientos que lo puede hacer uno donde uno quiera. Amén. Que no requieren de un templo, ni de un sacerdocio, ni de nada de eso. Claro, nada de esos mandamientos requieren ni siquiera que vivamos en Israel, ni que haya así mismo es.
se guardan en cualquier parte del mundo. Así que esos son concernientes. Por eso los 10 mandamientos están en las tablas de Moshe, estaban los 10 mandamientos, y dentro de los 10 mandamientos estaba el Shabbat. Porque todos esos mandamientos se guardan en cualquier parte del mundo, no importa, y en cualquier tiempo. No importa el tiempo, no importa el lugar, son requeridos en todos los tiempos. Así que, por eso mismo, dijo el Mesías, y nos dijo el Mesías en el Apocalipsis, aquí se requiere la perseverancia de los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe en Yahoshua, nuestro Mashiach. Y para terminar este hermoso tema, quiero leer en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 en adelante. Fíjate nomás lo que dice este hermoso pasaje. Es contundente. Si usted, hermano, hermana, usted es Israel, si usted se considera Israel de Yahweh, en verdad, esto es para usted y esto es para nosotros, los que estamos en esta fe, en esta restauración de todas las cosas. Dice así: y ahora, Israel, ¿qué es lo que pide de ti Yahweh tu Elohim? Es una pregunta. ¿Qué es lo que pide de ti Yahweh tu Elohim? Dice así: solamente esto, que reverencies a Yahweh tu Elohim, que camines solamente en sus sendas, que lo ames y que le sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y tu ser, guardando los mandamientos y leyes de Yahweh que yo te ordeno hoy para tu bien. Amén. No para tu bien, no dice para tu mal, para tu bien. Amén. Si tú eres Israel, si yo soy Israel, me considero Israel, este pasaje bíblico es para mí, es para ti. ¿Qué es lo que quiere Yahweh de ti, de mí? Que lo ames, que lo respetes y que guardes sus mandamientos, porque sus mandamientos son para nuestro bien. Y si son para nuestro bien, entonces es nuestro deber hacerlo, es nuestro deber guardarlos, tal y como Él nos lo ha ordenado. No como se me imagina a mí o como se le imagina al pastor o al discípulo o al profeta. No, es como Yahweh lo manda. Y ahí ya lo hemos leído. Ya hemos leído cuáles son sus mandamientos, qué es lo que quiere Yahweh de cada uno de nosotros. Eso, que lo amemos, lo respetemos y guardemos sus mandamientos, porque todo eso es para nuestro bien. Amén. ¿Y eso nos va a ayudar para qué? Para que cuando estemos en ese día delante de la presencia del Mesías, seamos dignos de ser llamados hijos de Elohim y también ser dignos de ser parte de ese reino milenial y ser parte del gobierno del Mashiach, para que reinemos con él, como dice, las naciones con cetro de hierro. Amén. Así que espero que este mensaje, este pequeño mensaje sea de mucha bendición y de mucha edificación, y que nos pongamos a meditar en qué estamos fallando para poder trabajar en eso y irnos puliendo, porque nosotros nos pulimos los unos a los otros. Somos diamantes y un diamante no se pule sino con otro diamante. Así que Amén. Lo que yo diga sea para que se pulan ustedes, y lo que tú dices, yo también me pulo, hermano. Así que amén. Así mismo, soltándonos unos a otros como nos exhorta el apóstol Pablo. es recíproco, exactamente. Esto es recíproco, sí. Y es de bendición y de edificación. Y estamos en ese crecimiento juntos hasta llegar a la estatura de la mujer y del hombre perfecto. Amén. Les amamos en el Mashiach, Yahoshua, en el Mesías Jesucristo, como lo conocen las naciones, ¿verdad? Les amamos y un fuerte abrazo, y que el Todopoderoso les continúe bendiciendo grandemente. Amén. Amén.